Le damos las gracias por estar con nosotros, gente que ha regresado, gente que ha vuelto, le damos las gracias por estar en medio de nosotros. ¿Por qué no le damos palmas a aquellos hermanos que han regresado, que han vuelto? Es bueno verles en casa. Y bueno, ¿qué le parece si entramos de lleno a este ya quinto tema, verdad? Ya de nuestra serie tan impresionante que es Rafa, Dios de Sanidad. Y alguien ha experimentado en estos días, semanas que llevamos ya corriendo la serie, alguna sanidad. Levante su mano, por favor, si es así. Levántela ahí, que se vea. Gloria a Dios. Dele palmas al Rey, Dios es bueno. Y Él seguirá haciéndolo. Amén. Le dije nuestro quinto tema, pero en realidad es nuestro cuarto tema. Perdón, pastor se equivoca también. Es humano, no es perfecto. Amén. Estamos en nuestro tema 4 y le preguntaba acerca de que si alguien había recibido una sanidad en estos días, porque déjeme decirle, mire, a manera de introducción, que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Usted sabe que la iglesia en Corinto, pues era una iglesia donde había mucha idolatría, había mucha dificultad ahí en esa iglesia. El apóstol tuvo que escribir ahí 2 cartas, ¿verdad? Haciendo mención a varias cuestiones que no estaban bien dentro de la iglesia. Y el apóstol está diciendo: no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Y usted y yo tenemos que entender que los dones del Espíritu al día de hoy son vigentes. Diga conmigo, vigentes. O sea, esto que el apóstol Pablo habla en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios hasta el final, hablando de los dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo, los dones sobrenaturales, ¿verdad?, no es algo que ocurrió en el tiempo de él, pues porque tenía que haber una manifestación poderosa de Dios, ¿verdad?, haciendo no solo sanidades, sino milagros, ¿verdad?, liberaciones, etcétera. No, al día de hoy esto es vigente, al día de hoy esto continúa, ¿verdad? Por eso le dije: ¿alguien recibió alguna sanidad? Algunos levantaron su mano. Es algo que al día de hoy continúa operando y que la iglesia, usted y yo, tenemos que entender que esto es una verdad. ¿Ok? En uno de los puntos doctrinales de la iglesia del Señor, usted sabe que uno de ellos es que somos una iglesia carismática, ¿cierto? ¿Lo sabe o no lo sabe? Amén. Y no porque le caigamos bien a la gente, ¿verdad?, y seamos buena onda, y son bien carismáticos. No, no se refiere a eso. No se refiere a ese carisma, ¿verdad? Se refiere a los dones del Espíritu, a que somos una iglesia que dentro de ella manifiesta los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Amén. Entonces, usted y yo, ¿verdad?, tenemos que rechazar toda razón humana que en su ignorancia de las cosas de Dios presenta excusas, dudas, niega el poder sobrenatural de Dios para hacer sanidades. Amén. No, es que quién sabe, no, es que eso es vete allá a la otra iglesia, ¿verdad? Aquí no, o sea, no, hermanos, ¿verdad? Nosotros respetamos doctrinas, ¿verdad? Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. No solo creemos, sino algunos de parte de Dios, vamos a ir avanzando por allá, han recibido del Señor dones del Espíritu Santo sobrenaturales para manifestar el poder de Dios, para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Está conmigo? ¿Sí, amén o no amén? Entonces el día de hoy vamos a hablar de dones de sanidad. Y hay algo particular cuando hablamos de esto, que por lo regular uno a veces dice, tiene el don, ¿verdad?, el don de sanidad, y lo hablamos en singular.
cuando en realidad la palabra lo expresa en la versión 60 como dones. Diga conmigo dones. Dones de sanidades. ¿Está conmigo? ¿Verdad? No dice don de sanidad. Primera carta a los Corintios 12:9 dice, a otros fue por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Está conmigo? La sanidad divina depende de quién? De Dios, y solamente Él la da. ¿Está conmigo ahí? Pero los dones de sanidades son plurales, no singulares. No es don de sanidad. Porque yo le pregunto algo, ¿solamente existe una enfermedad? Claro que no. ¿Cierto o no? Entonces, de la misma manera, por eso también son dones de ¿qué? De sanidades. No don de sanidad. ¿Está conmigo? Eso lo tenemos que entender y voy a ir avanzando un poquito, metiéndome un poco más adelante en este punto, en el primer punto, y a lo mejor algunos de ustedes el día de hoy van a ser libres de algunas dudas, ¿verdad? O de algunas frustraciones que tal vez han tenido con esto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la sanidad divina depende de quién? De Dios, solamente Él, singular. Solamente Dios lo puede hacer. Pero los dones de sanidades son plurales, diversos. ¿Está conmigo? ¿Sí? Levanten la mano las mujeres. Me imagino que todas cocinan, ¿verdad que sí? Amén. Sí, amén o no amén. ¿Es lo mismo preparar un mole que un pozole? ¿Se usan los mismos ingredientes? ¿Se usan los mismos utensilios? Así es. ¿Me está entendiendo? Los hombres, levanten la mano los hombres. Todos hacemos mecánica, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Se quedaron muy callados. Pero cuando hablamos de mecánica, no usamos la misma herramienta, ¿verdad? Para cambiar el filtro del aceite que para cambiar unas bujías, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entonces es lo mismo con los dones de sanidades. ¿Está conmigo? Dios da a través de su Espíritu Santo a la persona, ¿verdad? Al Hijo de Dios, dones de sanidades, ¿ok? Pero puede ser que esa persona se mueva sobre cierto tipo de enfermedades. ¿Está conmigo? Y que después vaya y ore por otro tipo de enfermedad diferente y que no pase nada. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque Él reparte como Él quiere. Es que me ha pasado, hermano, que yo oro por unos y unos sí se sanan, y yo oro por otros y esos no se sanan. Bueno, si tú eres de aquellos que el Señor les ha dado esto, sería muy bueno que empezaras a darte cuenta sobre qué enfermedades el Señor te ha dado dones de sanidad. ¿Amén? ¿Sí, amén o no amén? ¿Estamos? Porque así es. Porque los dones de sanidades son plurales. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Pero el que da la sanidad, la sanidad, ¿quién es? Es Dios, solamente Dios, el que te da ese poder para hacerlo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ahora que si ya te la pasaste orando por muchos, ¿verdad? De diferentes males, ¿verdad? Y no pasa nada, bueno, entonces yo creo que tal vez el Señor no te ha dado gracias, esos dones de sanidades. Amén. A mí me tocó una vez orar por un hombre que tenía ya daño renal, daño hepático ya, por tanto tomar.
y me llevó el pastor Osvaldo en aquel tiempo, fuimos y oramos por él y pues se murió, ¿verdad? O sea, al final la persona se murió, obviamente con Cristo, pero pues la persona murió y al final lo que entendí dije, bueno, no pasa nada, sencillamente no tengo el don de sanidades sobre las personas que tienen problemas en sus riñones, problemas en su hígado y ya, o sea, no, tampoco no era que me metiría al drama y no, bueno, no. Usted, una vez más, usted tiene que entender que Dios da a través del Espíritu Santo como Él quiere. ¿Está conmigo? Entonces, primer punto que se le quede grabado, bien grabado, son dones de sanidades. ¿Ok? Quien hace la sanidad es uno, ¿quién es? Dios. Pero en los dones de sanidades es plural, y Él puede dar a algunos tener ese don, ese poder para sanar sobre ciertas enfermedades, ¿verdad? Y a otros sobre otras. Amén. Para que no vaya a tener usted conflicto. ¿Ok? Ahora, aun cuando hablamos de los dones de sanidades, en el punto 2, tenemos que entender que también la persona, cuando es redimida, cuando es convertida a Cristo por autoridad, ¿verdad? En Jesús, en Dios, puede sanar. Eso no es que tenga un don sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Es importante diferenciar esto. ¿Ok? Si una persona llegó a Cristo, le entregó su vida el día de hoy, lo recibió como Señor Salvador de su vida, y esa persona en Jesús tiene autoridad ¿para qué? Para sanar. Pero eso no quiere decir que él tenga el don de sanidad. ¿Está conmigo? Amén. Esto es práctico, hermano. Esto es práctico, muy fácil, creo yo, de digerir. Dice, leamos Mateo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, una de las cosas más comunes que suceden dentro de la gracia de Dios son las sanidades. ¿Cierto o no? ¿Es lo que la persona más ve? ¿Sí o no? Cuando uno llega a Cristo, una de las cosas que uno experimenta, yo creo que de las primeras que experimenta después de que recibió al Señor o después de que alguien vino y oró por alguien, es sanidad. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces una persona que ha sido redimido y que cree, amén, diga conmigo, cree, que tiene fe en que una persona puede sanar cuando ella ora por él, es muy probable que suceda, porque es una de las manifestaciones más comunes de la gracia de Dios. ¿Cuál? La sanidad. ¿Ok? Cuando una persona está bajo autoridad de Dios, bajo autoridad de Jesucristo, es movida, ¿verdad? Como dice ahí que Jesús, ¿verdad? Tuvo compasión de ellos. O sea, un creyente, una persona que se acaba de convertir y que es obediente, que entiende que ahora Jesús es su Señor y que Él es movido a esa compasión como Jesús la tuvo, es muy probable que Dios lo use. Él tiene fe y porque está entendiendo que su Señor lo está mandando. Amén. Ya cuando pasa el tiempo, muchas veces las cosas se van distorsionando un poco, ¿verdad? Y hasta uno pues, no, por eso no voy a orar, yo voy a orar por lo que yo quiera, ¿verdad? Y más si es la muchachita o el muchachito que le gusta, ¿verdad? O la hermanita o el hermanito que le gusta. No, por eso sí voy a orar, ¿verdad? Que Dios lo sane. ¿Verdad? Que Dios la sane. No, no es así. Cuando uno se sujeta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como Él dice, Él tuvo compasión de ellos. Y vas y oras para que el Señor le sane, Dios te puede usar. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Pero, ¿por qué, hermano? Porque recuerde que eso es una promesa. Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, ¿quién cree en Jesucristo nuestro Señor? Levante su mano. Amén. Entonces, usted cree, usted puede ir, ¿verdad? Orar por alguien y que esas señales del Señor se manifiesten a través de ti, sanando al que está enfermo. Amén. Ahora, pero cuando ya hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Estamos hablando de que el Señor ya te está envistiendo de poder. Hay una investidura de poder de Dios para proclamar el evangelio del reino. ¿Dónde? Donde quiera que estés, hermano. ¿Está conmigo? Dentro de los dones de sanidades están entre los dones de poder. ¿Para qué? Para proclamar el reino de Dios. ¿Está conmigo? ¿Ok? Es algo bien interesante esto. ¿Cuántos de aquí han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Levante su mano, por favor. Levántelo. El bautismo del Espíritu Santo, recuerde que es una promesa que hizo el Señor a través del profeta Joel, ¿verdad? Dijo que derramará, ¿verdad?, su Espíritu sobre toda carne. ¿Lo recuerda? Entonces, uno de los pasajes más conocidos de estos, cuando estaban los discípulos orando, ¿verdad? Y entonces dice que vino sobre ellos, dice que sopló un viento recio y fue, ¿verdad?, que vino sobre ellos unas lenguas, dice, como de fuego, ¿verdad? No dice que son, porque si usted está confundido, no podemos decir que era fuego. Pues la palabra dice como de fuego. Dice que empezaron a hablar, ¿verdad?, en unas lenguas desconocidas. ¿Está conmigo? O sea, una manifestación de que has sido bautizado por el Espíritu Santo y que Él te ha investido de poder, es cuando tú empiezas a hablar en lenguas desconocidas. Para uno físicamente lo son, pero es un lenguaje del cielo, amén, en el Espíritu. ¿Está conmigo? ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas? Levante su mano. Que uno dice, y yo ni siquiera sé qué es lo que estoy diciendo, ¿eh? Ok, entonces hablamos de eso. Los demás, no se preocupe, es una promesa que es para todos. Y tarde que temprano, si tú lo deseas, el Señor lo hará en tu vida. Amén. Entonces, hablamos de cuando Dios te da a través del bautismo del Espíritu Santo esos dones de sanidades. Es tan impresionante, pero esos dones de sanidades operan inclusive sin que tú vengas y toques a la persona. Wow, eso es bien tremendo. ¿No le ha pasado a usted, no ha estado en algún lugar cuando está una persona que Dios usa, que Dios le da los dones de sanidades, y esta persona solamente empieza a decir, el que estaba sordo empieza a oír en esta hora. El que está en silla de ruedas, póngase de pie. Dones de sanidades. Y no tiene que ir a imponer sus manos. No tiene la autoridad, porque el Señor se la ha dado a través de su Espíritu para manifestar el poder sobrenatural de Dios. ¿Está conmigo? ¿Amén? ¿Sí amén o no amén? ¿Ok? Entonces, le decía hace un momento que si no los tiene, no se preocupe. No se frustre. ¿Está conmigo? Primera carta de Corintios 12:30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Amén. Entonces, si los tienes, gloria a Dios. Si no los tienes, gloria a Dios. Él sabe por qué. No te los ha dado. Amén. Pero hay algo
muy particular en aquellas personas que el Señor deposita esos dones de sanidades. Y una característica, ¿verdad?, de esos ministerios es que son ministerios evangelísticos. ¿Por qué? Porque el evangelista va a un lugar, ¿verdad?, donde nunca se ha llevado la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que ir respaldada, ¿por qué? Por señales. ¿Estamos? Porque si él habla de un Dios que sana, que libera, etcétera, entonces él tiene que manifestarlo en ese momento. Sanar, liberar, etcétera. Amén. Y el ejemplo de uno de ellos fue Felipe. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 7 dice: entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor nos lleve, ¿verdad?, a otra ciudad, a otro lugar, donde no se haya predicado la palabra del Señor, o el Señor quiere que, o Él desee que establezcamos, ¿verdad?, su reino ahí, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a necesitar? Dones de sanidades. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Ahora, esto no tiene nada que ver con posición dentro de la iglesia. Ah, no, pues es el pastor, pues usted los debe de tener todos. No es así. ¿Está conmigo? Porque lo acabamos de leer, Dios reparte a quién y como Él quiere a través del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Pero sí, entonces es necesario que dentro de la iglesia ese ministerio, ese don, más bien dicho, mejor dicho, ese don, ¿verdad?, esos dones de sanidades se empiecen a mover y se dejen conocer y saber. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en los que va a ser necesario que el poder de Dios se manifieste poderosamente para testificar de Él. Amén. Entonces, dile que tienes a un lado, hermano, hay que orar por los enfermos. Dile, hay que orar por los enfermos, ¿verdad? Y luego nos cuentas, oye, no, hombre, el hermano nada más le dijo que sanara y sanó, ni siquiera, ¿verdad?, ni siquiera se acercó a él. Amén. ¿Sí o no? Entonces, es necesario que yo creo, estoy convencido, hermanos, que el Espíritu Santo dentro de nosotros lo ha puesto. Porque si hemos sido llamados a proclamar su evangelio, a establecer su reino, entonces el poder de Él nos debe acompañar. Amén. ¿Está conmigo? Punto número 3. Vaya conmigo a Santiago 5, versículos 14 y 16. Es bueno que esté en pantalla, ¿verdad? Pero si usted trae su Biblia, su teléfono inteligente, su tableta, pone esta de más, ¿verdad? Que lo ponga ahí, porque ¿qué tal si le ponemos una cita que no es, usted se la cree? También nos equivocamos, el que elabora la predicación se equivoca, los de multimedia también se equivocan. ¿Qué tal si le ponemos una cita así como de que todos irán al infierno? ¿Sí o no? Obviamente es un apoyo visual, pero usted tenga su Biblia ahí para, sí es cierto lo que el pastor, lo que el hermano está diciendo. ¿Va que sí? Amén o no amén. Dice Santiago 5, versículos 14 y 16, dice ahí, y habla específicamente de sanidad. ¿Ok? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ahora, bueno, pues entonces es que pastor, nada más lo que tienen los dones de sanidades, ahí estamos leyendo. Amén. Sí, amén o no amén. ¿Ok? ¿Quiénes son los justos? Levante la mano el que es justo delante del Señor. Sin miedo. Yo creo en Jesús, ¿verdad? Si usted cree en Jesús y le ha entregado su vida a Él y lo ha reconocido como Salvador de su vida, usted ha sido justificado por la sangre del Cordero. Usted es justo delante de Dios. Amén. No habla del que se porta bien o el que se porta mal, porque definitivamente les decía yo a los hermanos, ¿verdad? Un paréntesis rápido pero interesante. Les decía los llamados de 7 pasos. Si tú crees que solamente tienes que pedir perdón por tus pecados cuando te conviertes a Cristo, estás bien, pero bien equivocado. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Somos pecadores redimidos. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Porque si no fuera así, entonces una vez que recibiste a Cristo, pues ya jamás pecarías. ¿Estamos? ¿Sí o no? Pues aprenda esto, usted tiene que, ¿ok? Usted confesó sus pecados, ¿verdad? Y reconoció a Jesús como Salvador, ¿para qué? Para recibir perdón y recibir el don de la vida eterna, el regalo de la vida eterna en su presencia, ¿cierto? Ok, gloria a Dios. Tiene salvación. Eso es punto y aparte de cómo usted procede diariamente en su vida cotidiana. Y le digo algo, va a seguir pecando. Yo también peco. Porque la palabra dice que vamos a ser perfectos hasta que estemos en su presencia. O Él venga y nos lleve. Cualquiera de las dos cosas que pase primero. Amén. ¿Estamos? ¿Sí o no? Es bien hermoso. Jesús le dijo, ¿verdad? Bueno, le dijeron a Jesús, oye, enséñanos a orar. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás, ¿verdad? Y entonces Él les enseñó el modelo del Padre, ¿verdad? Perdona nuestras o nuestros pecados, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos a los que nos. Hágale conmigo así. Hermano, según ese modelo que ahorita vimos, es imposible estar bien con Dios cuando no estás bien con tu hermano. ¿Cómo le puedes pedir perdón a Dios por lo que has hecho mal, pero no perdonar al que te hizo daño a ti? Tal cosa no existe. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero, ¿verdad?, estar bien con el Señor, sé que no soy perfecto, ¿verdad? Le pido perdón por mis pecados, pero también tengo que perdonar al que me hace daño. Si no, no puedes tener una buena relación con el Señor. Amén. Ok, entonces, ya que todos hemos quedado según la verdad de la palabra, en que todos, ¿verdad?, somos justos, ¿verdad?, justificados a través de Jesucristo, entonces nuestra oración puede ser eficaz para sanar. ¿Para qué, hermano? Para sanar. ¿Y qué tipo de oración? Ahí es bien claro, orar unos por, hermano, me siento mal, hermano. Me duele mi cuerpo, me duele mi cabeza. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, mira, ve, el hermano que está allá, ese, Dios lo usa, ve con él. Uy, ¿sabes qué? El pastor no está. Viene dentro de un mes. O sea que va a estar un mes con su dolencia, ¿verdad?
No, la oración del justo, orar unos por otros. Que tengas esa libertad de imponer manos, ¿verdad? Manos santas. ¿Estamos? Manos bien intencionadas para traer esa sanidad. ¿Ok? Muchas veces, hermanos, se nos olvida que cuando estamos orando por una persona que está enferma, que tiene algún problema, usted tiene que decirle, ¿qué hiciste mal? ¿Qué pecado estás haciendo? ¿Qué te llevó a que enfermaras? ¿Quiere que lo leamos? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, confesaos vuestras ofensas, ¿verdad? Unos a otros. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le hiciste? Porque a veces pensamos que solamente es, no, si eso fue desencadenado por un pecado que cometiste, tú tienes que pedir perdón por ese pecado. ¿Para qué? Para que pueda obrar sanidad ahí. Mucha gente que está enferma así, ¿verdad? Por un coraje, por un sentimiento que no ha podido ser sanado. Alguien le hizo algo, alguien le dijo algo, o él o ella a esa persona. Dice, no, confiesen. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estamos por confesión de las ofensas y también pedir por el perdón, ¿verdad? De esas mismas ofensas. ¿Estamos o no estamos? Amén. ¿Sí o no? Es que hizo un corajote y se murió. ¿No ha escuchado usted eso? ¿Sí o no? Ese cayó en una depresión tan grande que se murió. ¿Ha escuchado eso? Pues ahí está. Pues tenemos que ir. Bueno, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué lo desencadenó? A la final uno sabe. A la final uno conoce. ¿Está conmigo? Y qué tremendo, Señor, gracias. Cuando has maldecido a tu padre o cuando has maldecido a tu madre, ¿qué hizo, hermano? ¿Cómo fue con su papá? ¿Cómo fue con su mamá? ¿Verdad? Porque la palabra dice que la largura de días será para el que honra a papá y a la mamá. Pero Proverbios dice que que su lámpara apagará de aquellos que no honran a su padre y no honran a su madre. Es tremendo esto. Amén. Entonces, será muy bueno que el día de hoy esta parte se quede en ti. Y entender que muchas veces también nosotros con nuestras ofensas acarreamos también muchas veces enfermedades para nosotros mismos y que no van a ser sanadas hasta que tú confieses esa ofensa y hasta que perdones al que te ofendió o le pidas disculpas al que ofendiste. ¿Está conmigo? Amén. Vamos a terminar haciendo algo, hermanos. Usted ya escuchó, los dones de sanidades son diversos, ¿ok? Pueden funcionar sobre cierto tipo de enfermedades y algunos de ustedes pueden ser usados para sanar algún tipo específico de enfermedades, otros otras. ¿Estamos? ¿Ok? Pero eso no le imposibilita a usted como creyente para que usted también pueda ir a orar por los enfermos.
y usted se ajusta a la voluntad de Dios, usted tiene un corazón compasivo como el de Jesús, y usted ve a alguien enfermo, y usted tiene y Dios le pone ese deseo, y usted tiene la fe de que esa persona pueda sanar, usted puede ir a orar por él. Y Dios puede respaldarle con señales para que usted sane a alguien. Amén. ¿Está conmigo? Ok. Y ahora, si usted lo recibió a través del bautismo del Espíritu Santo, entonces yo le pido a usted que lo ponga ¿a qué? A trabajar, a trabajar. Es más, estaba hablando por teléfono y le dije, enfermedad fulana de tal, en el nombre de Jesús te vas, y pum, se fue. Pero cuando Dios te da los dones de sanidades, no tienes que estar tú presente para que suceda la sanidad. Porque Él te ha dado la autoridad, te ha dado el poder para sanar la enfermedad según la que, como escuchamos, entendimos el día de hoy, la que el Señor le haya permitido dar en qué enfermedades moverte. ¿Ok? Y también nosotros como iglesia, nosotros como familia, podemos orar los unos por los otros. Amén. ¿Sí, amén o no amén? ¿Verdad? Entonces no evitemos, hermano, que eso suceda. Vamos a ponernos en pie. Póngase en pie en esta hora.